El día de hoy nosotros tenemos a bien hacernos acompañar por una persona que les conocemos desde hace muchos años, que goza de nuestro respeto y admiración, porque siempre ha estado del lado de las mejores causas. Hoy lo tenemos en la calidad de candidato a diputado, una excelente opción para usted elegir. Así es que les presentamos al licenciado Daniel Almanzar, el gran maestro. Gracias Wilson Gómez por la oportunidad, por la invitación que me hace de poder compartir las ideas que hemos estado planteando en este proceso, que te digo que es muy complejo, porque es un mercado difícil. Hoy en día, mi primera lectura sobre marxismo fue la obra histórica de Marx y Engels, que se conoce como el Manifiesto Comunista. Sí. Y en ello se plantea de que todo lo que se tenía como profección o como acción venerada de respeto, inclusive se planteaba directamente el ejercicio de la medicina, fueron convertidas a simple relación de cambio. Pero ellos no se imaginaron vivir 150 o 160 años después, donde un voto se ha convertido en una mercancía. Y entonces lo que no podemos comercializar por conciencia y por recursos, y en mi caso las dos cosas, entonces es más cuesta arriba. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿y por qué Daniel se atreve a ser candidato a diputado en una situación tan compleja y desfavorable? Y para mí fue de mucha reflexión, Wilson. Tú nos conoces y hasta la gente piensa que uno se convierte en algo que no es correcto de participar. Pero yo entendí que uno no puede seguir dejándole la cancha sola a los, ¿cómo le llaman los muchachos en el basquetbol? A los monstruos del ejercicio de la política. Y entendí de que no es verdad, y voy con esas dos ideas, que no es verdad que todo está perdido, ni es verdad que todos somos iguales. Y hay demasiadas pruebas en el país y en el mundo. Cuando yo me encuentro con las aulas del sistema educativo del país, universitario y preuniversitario, lleno de estudiantes o llenas de estudiantes, uno sabe que están buscando un futuro mejor. Y por lo tanto, son símbolos de esperanza. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Que unos cuantos, y esos unos cuantos se han enganchado a la política, intentando blanquear su vida. Después de estar muy oscura, intentan blanquearla desde el ejercicio de la política. Y la gente se ha llegado a entender entonces que todos somos iguales. Y no es mi caso que podemos mostrar que no todos somos iguales, sino que hay mucha gente, incluyendo incluso en esos mismos partidos históricamente que comercializan la política en el país. Hay gente decente, hay gente buena, pero ¿qué pasa? Que el grupo que la ha comercializado al extremo de la vulgaridad, entonces es el que más se nota y es el que más se percibe. Y justamente intentando plantear de que no todo está perdido ni que todos somos iguales, he tomado la decisión de postularme como candidato a diputado por el partido Frente Amplio en la boleta 14, un partido que no tiene una estructura como para poder competir con los llamados partidos tradicionales, pero sí que tiene una fuerza moral, y el mundo tiene dos riquezas. La humanidad ha construido dos grandes riquezas. Ha construido las riquezas materiales y ha construido las riquezas espirituales. Y en esa parte de la riqueza espiritual está la ética, está la decencia, está el compromiso, está el valor, está la solidaridad. Y yo pienso que formo parte de una organización
que esos son los principios fundamentales. Sí, ciertamente, las personas que te conocemos y que damos fe, estoy en la escritura de un artículo que se me ha hecho bastante cuesta arriba escribirlo por la orientación que le quiero dar. Se titula El fantasma del relevo mató al líder. Y hablo de antes el ejercicio político lo ejercían básicamente los inquietos sociales, como por ejemplo tu caso, que siempre ha sido un inquieto social, sindicalista, DPista, desde que echaste los dientes. Yo creo que desde antes de ser maestro fácilmente. Clubista. Dirigente clubístico. Dirigente estudiantil. Dirigente, exactamente, y de los buenos. Y hasta asesor campesino. Sí, sí. Sí. En el Bajo Es decir, Yuna. Eres un inquieto social. Es la inquietud social lo que te lleva a la política, claro, para tratar de canalizar lo que tú soñaste desde la acera del sindicalismo y de los dirigentes. Pero ¿qué nos ha pasado en los últimos tiempos? Que luego vinieron los negociantes de la política. Ahora vienen los herederos de la política, de esos negociantes. De ese relevo es que aquí se está hablando. Si tú te fijas, por ejemplo, el propio gobierno, quienes están hoy en el poder son los hijos y nietos de los que nos gobernaron 40 años atrás. Pero con un detalle muy peligroso. Tienen muchas veces a ser ideológicamente, políticamente mucho más atrasados que sus padres y sus abuelos. Claro, porque sus padres y abuelos eran inquietos sociales que tenían un nivel de formación. Y tenían conceptos de la política. Exacto, mira lo que tú dices, por ejemplo, mira de dónde tú vienes, de leer el manifiesto comunista de Marx. El manifiesto comunista de Marx y Engels. De 1848. Sí. Lo que tenemos esa base, que puedo decirme que la tengo, correcto, de haber leído y haber estudiado tanto a Marx, a Engels, a Lenin y esos grandes pensadores, tenemos una concepción social diferente del ejercicio de cualquier oficio que le hagamos frente, porque tenemos una visión de sociedad, que aunque tú vivas de lo que tú haces, pero siempre trata de aportar, porque tiene una concepción filosófica diferente. Pero el ejercicio del poder meramente, desde el aventurerismo, uno de los graves problemas que tiene esta sociedad, por ejemplo, cuando tú decías, nunca se imaginaron 50 años posterior. Sí. Pero no tenemos una sociedad pensante. En aquellos tiempos teníamos sociólogos, muchas veces empíricos, que pensaban, analizaban la sociedad y escribían sus teorías que eran objeto de análisis y de debate en espacios de toma de decisiones. En el Congreso, hoy, ¿qué es lo que se vislumbra? ¿Qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se debate? Son los beneficios. Las leyes que se han hecho en los últimos años. Ellos le tienen un nombre a eso, y pido excusa por ser, creo que un poco tosco, el dame lo mío. Dame lo mío. Eso. Todos los proyectos de leyes que se han aprobado, yo aplaudí a uno la semana pasada muy importante que se aprobó, o que se aprobó en primera lectura, que es la ley del tamizaje, un importante método de salud que puede ser muy, muy positivo para la sociedad, y lo exponía la semana pasada. Pero tenían siglos que no había un proyecto social que se aprobara. Todos los proyectos que allí se aprueban son préstamos. Mira la delincuencia, cómo está. Un código penal anclado, ¿verdad? No se aprueba. ¿Por qué? Si tú coges, si nuestros políticos hicieran una hoja de vida, su antecedente antes de ser político, ¿a qué se dedicaban? Pero mira Wilson, es posible que haya muchos diputados actuales y candidatos que ni siquiera conozcan lo que establece la Constitución en lo referente al ejercicio de ser diputado. Solamente tienen el cliché de legislar. Pero ¿legislar para qué? Legislar para que el país continúe cada mes o cada día mucho más endeudado,
sin saber las consecuencias futuras que tendrá para el país ese endeudamiento eterno? ¿Hasta cuándo el país podrá soportar pagar del presupuesto nacional? El 35% del presupuesto nacional va destinado al pago de la deuda eterna, pero seguimos cogiendo prestado. ¿Y en qué se invirtió? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Productivo. Que en unos cuantos años vamos a tener el 50% del presupuesto nacional dedicado al pago de la deuda eterna. Entonces, ¿qué va a quedar para salud? ¿Qué va a quedar para educación? ¿Qué va a quedar para las políticas de desarrollo? Entonces, si tú eres un congresista que piensa en el futuro del país, y pensar en el futuro del país es pensar en el futuro de las próximas generaciones, y las próximas generaciones son tus hijos, son tus nietos, bisnietos y tataranietos. Una persona que se respete no solamente puede pensar en el momento, tiene que pensar un poquito más allá, como decía un político, hay que pensar un poquito más de la curva, de lo que viene en el futuro, porque ¿qué le va a decir las generaciones 50 años después de nosotros? Que fuimos cobardes, que fuimos pasivos, a permitir que aquí se despilfarre tanto dinero en no el bienestar de la población, en no crear una educación de calidad, porque no tener una educación de calidad no viene desde ahora. Yo participé en 2 eventos en Santiago con Agripino Núñez Collado. Como eran eventos de carácter educativo en mi condición de director de centro, fui invitado y en las 2 ocasiones él citó una visita que le hizo a Balaguer un funcionario de Estados Unidos y le dijo cuando Balaguer estaba en aquella política de construcción de vivienda y etcétera, etcétera. Y le dijo, señor presidente, en un país donde nadie se muere de frío y calor, se debe invertir en la educación. Y tú sabes cómo era que Balaguer le contestaba por este estilo, pero no actuaba. Entonces, esos déficits que tiene el sistema educativo de la República Dominicana, que la gente quiere que se pueda resolver de la noche a la mañana y no hay posibilidad de la noche a la mañana, viene desde un fondo histórico de no invertir. Aquí llegó un momento que nadie quería ser profesor, las escuelas de formación de maestros prácticamente fueron semicerradas. Y la misma Universidad Autónoma UAS, que siempre se ha mantenido abierta a la formación de maestros, sus aulas se quedaron casi vacías. Aquí hubo un momento en los años 90 que los profesores todos querían irse hasta en Yola, porque no soportaban la crisis económica y el salario de miseria que entendieron los gobiernos desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta ese momento. Entonces, algunas personas dicen, bueno, Daniel, pero el maestro de hoy percibe un salario que ciertamente comparado con los salarios de tu madre, cuando yo me inicié, son salarios sumamente distintos, porque yo le llamo a esa época incluso la época del profesor de los zapatos rotos y el camino de polvo y lodo, porque esa era la realidad que se vivía, porque hasta la calle de San Francisco de Macorís, que hoy la gente la ve asfaltada, eran de lodo y eran de polvo, por no decir los lodazales que ocurría para tú intentar llegar al Guineal, o llegar a la Bajada, o llegar a Colón, o llegar a La Peña, a Los Palitos. O sea, eran situaciones extremadamente difíciles que vivió una generación de maestros que esta sociedad la olvidó. Entonces, esa situación trae la crisis de un sistema educativo que salimos siempre en todas las mediciones como en los peores lugares, o en los lugares mucho más lejos de los países que tienen una educación de mayor calidad. Pero viene de ese fondo histórico. Yo estoy planteando que de llegar al Congreso voy a legislar para que en la República Dominicana se incluya, y por lo tanto en el currículum del sistema educativo dominicano, primero, que aquí tiene que haber un acuerdo entre el Ministerio de Educación, entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Superior, por varias razones.
Una, hay que formar maestros acorde a la calidad que se plantea los estándares mundiales hoy en día. No es el maestro para formar mercado, como se quiere aquí, de zona franca, formar estudiantes para zona franca, es formar un estudiante que esté en condiciones de ser capaz de analizar los fenómenos naturales y sociales que ocurren en la sociedad y que ocurren en el mundo. Pero un estudiante que esté en condiciones de que un reggaetón, que los mejores y más aplaudidos sean los artistas urbanos, aunque nunca hayan tocado una güira, pero pueden ser los más aplaudidos, porque aquí no hay sensibilidad y apreciación cultural, ni apreciación artística, ni apreciación. Entonces, hay que volver a esa parte de la escuela que forme maestro con esa característica. El maestro de hoy no es culpable de esa realidad, porque las universidades lo van graduando, ¿verdad que sí? Entonces, no podemos culpar al maestro per se de la situación que hoy vive la educación en la República Dominicana. Entonces, si descubrimos que nosotros, los formadores del sistema educativo, tenemos grietas, ¿qué tiene que hacer el sistema? Invertir en política. Pero, ¿tú sabes cuánto sobró el año pasado para la formación del maestro? 19,000 millones de pesos. Oye, y eso pasó de nuevo al presupuesto nacional porque no se gastó en la formación del maestro. Donde sobra el dinero, falta gerencia. Y lo eso otro es un principio de economía. Y lo otro es lo siguiente. Yo prefiero 4 días de docencia en la semana y un viernes para que el maestro sea un día de formación, pero para que el maestro pueda interactuar sus prácticas pedagógicas y los conceptos propios de cada área. En la gestión pasada hubo una innovación que yo aplaudí, que fue la creación de los grupos pedagógicos. En el caso mío que lo apliqué, me dio excelente resultado en el Politécnico. ¿Qué es lo que eran los grupos pedagógicos? En el caso por área, los profesores de lengua española se reúnen 2 horas, un día a la semana e interactúan. Socializan y van y definen temas para su ejercicio. Ocurría en matemáticas y en todas las áreas. Hasta los profesores de las áreas técnicas tenían una mañana para dedicarse a eso. Eso hay que hacerlo en todas las áreas de los maestros que están en el ejercicio. Pero también las escuelas de formación de maestros en el país tienen la misma conducta de los años 60, de los años 70, de los años 80, se viene aplicando lo mismo. Y ya se ha planteado que cuando se aplica lo mismo y no se evalúa, no se le pasa balance a los resultados, entonces no podemos esperar que vamos a tener resultados. Esa es la parte del maestro. Pero mira, aquí tenemos la crisis ciudadana de las calles. Es el país, con el perdón, que tiene mayor tasa de accidentes de tránsito en toda América Latina. Y creo que gran parte del mundo. Yo pienso que nosotros podemos, porque ¿para qué son las leyes? Son justamente para dar respuesta a una necesidad social. Se supone. Se supone que si hay esa necesidad de educación ciudadana, no es que me vengan con la educación cívica histórica para saber lo que es el himno y lo que es la bandera, ese tipo de cosas, porque eso la gente no sabe que eso se sigue dando. Hoy es darle salida a situaciones muy concretas. Y yo creo, por ejemplo, que el bachillerato de educación académica, como se le llama, se puede implementar un contenido o una asignatura que tenga que ver con la educación ciudadana. Y pienso incluso que hasta se le puede certificar su graduación, porque crea mayor interés. Por ejemplo, un estudiante que se va a graduar de bachiller puede pasar un examen en su propio centro que indique que él tiene el dominio teórico para el examen de ser chofer. Ya ese estudiante se siente que tiene esa parte y ya nomás tiene que tomar el examen práctico. Tiene esa competencia para la vida. Pero esa competencia para la vida no solamente para el chofer, es para el que incluso para el que nunca va a ser chofer.
porque la ley no solamente para el chofer, la ley es para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, para solamente mencionarte ese elemento. Pero hay otro elemento que puede contribuir al desarrollo de la educación y tener estudiantes mucho más preparados. Mira, aquí la cultura prácticamente ha sido negada para los pobres. La cultura en su parte formativa, en su parte sensitiva. Un estudiante ya a nivel de bachillerato, y por lo tanto tienen que haber profesores o monitores que interactúen directamente dentro del currículum para que cuando vayamos a cantar el himno nacional, todos que salga de un centro educativo, incluyendo nosotros los profesores, sepa cómo entonar el himno nacional, porque el himno tiene una entonación propia de él, pero que pueda tener competencia en el manejo de la poesía coreada, que pueda tener competencia en el manejo de notas musicales, que tendremos ciudadanos más sensibles socialmente, que pueda tener competencia en el manejo de la parte escénica. O sea, nosotros tenemos que construir un ciudadano que pueda vincularse de manera armónica con la sociedad. Y el arte está demostrado que contribuye de manera perfecta a que un ser humano pueda interactuar en armonía con la sociedad. Entonces, si damos esos pasos, tú vas a encontrar que en unos cuantos años vamos a estar desde los centros educativos del país formando mejores ciudadanos para el país. En el Politécnico, yo encontré una frase de una maestra llamada Angélica, aquella que es la deportista, que inclusive es del Salón de la Fama de acá, sí, de San Francisco de Macorís, bolista de la Selección Nacional, y yo encontré esa frase que me gustó y se mantuvo como lema del centro: formamos bachilleros técnicos para la vida. Tú tienes que formar profesionales para la vida. Pero hay otro elemento. La República Dominicana, tú puedes hacer los investigadores más grandes de definir políticas económicas o sociales de desarrollo, y tú te vas a encontrar que este es un país que su vocación fundamentalmente es agrícola. Decíamos ahorita, como se dice popularmente fuera de cámara, estamos vendiendo el cacao, lo estamos enviando hacia afuera y algunas veces nos lo envían embotellado de allá a un precio mucho más comprado en dólares. Y nosotros entonces no hemos sido capaces, esta sociedad, de industrializar uno de los productos fundamentales del país. Entonces, en todos los países, la parte agrícola tiene que ver con la alimentación de una nación. Y hoy se habla de soberanía alimenticia. Y pienso que el país, por las gracias de la naturaleza, tenemos un país con tierra sumamente fértil. Nosotros somos de los países que hay que reconocer que tiene mayores renglones dentro de la canasta familiar en la parte alimenticia. Ahora bien, ¿beneficia eso a los productores y al consumidor? No. Y te explico entonces cuando usted intervenga. Termíname esa idea. ¿Por qué no lo beneficia? Primero, los países ricos, comenzando con Estados Unidos, y mira que nos gusta copiar mucho de allá. Sí, pero lo que nos gusta copiar muchas veces la ropa, sí, otras cosas, tienen incentivo a los productores. Porque ese incentivo a la producción, ¿qué es lo que hace? Que el producto entonces llegue más cómodo en materia comercial al consumidor. ¿Cuál es el incentivo que tienen los gobiernos, incluyendo a la producción del campo? ¿Y qué hace el Congreso con eso? Porque el Congreso aprueba un presupuesto. Aquí se está aplicando un presupuesto que de hecho es una ley, presupuesto del año fiscal 2024. ¿Cuál fue la partida que está acordada en el presupuesto para que sirva como incentivo a la producción agrícola? Pregúntaselo a los productores de plátano, pregúntalo a los productores de arroz, pregúntalo a los productores de cacao que este año
se ha dado un golpe de suerte para la República Dominicana y otros cuantos. Pero eso y va a otros servir países para los inversionistas, Y no que para luego- los productores, muchas veces. Y que luego eso no va a durar por mucho tiempo, porque África se va a recuperar. África produce el 75% del cacao que se produce en el mundo y una gran sequía, insectos y otras cosas prácticamente dañaron su población agrícola de producción de cacao, y eso ha hecho entonces que cada día la tonelada hoy está por encima de los 11.500 está en el mercado la tonelada de cacao. Entonces lo que te quiero decir, pero hay otro elemento. El productor produce plátano, yuca, batata, limones, todo lo que está en el mercado y no puede ponerle precio. Los precios se los pone otro. El intermediario. El intermediario es quien pone los precios. Entonces, ¿qué hace el Estado para abaratar esa parte del manejo superfluo en materia comercial que hace el intermediario? Tú produces un plátano y te lo compran a 4 pesos en el mercado y fácilmente lo compran en la esquina de tu casa por 25 pesos. Y ese plátano se produjo ahí en Cenoví, o se produce en Los Arroyos. Entonces, ¿cómo puede tener una variación de precio desde la mata al consumidor? ¿Y por qué el Estado no interviene en esa parte de la comercialización para que se beneficie el productor, pero también para que se beneficie el consumidor? Pero lo otro es en la parte que tiene que ver con los impuestos. Aquí los impuestos tiene que pagarlo igual el pobre que el rico. Y lo que tanto defendemos, tanto defienden la política de los Estados Unidos, ¿por qué no la aplican aquí? Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir? Un pelotero de Grandes Ligas que firmó por $100 millones, tienen que saber que por lo menos el 35 o el 40% de esos 100 millones va al fisco de los Estados Unidos. Va a la Reserva Federal de los Estados Unidos o va al fisco de los Estados Unidos. ¿Cuánto pagan los peloteros que juegan aquí en el país? Entonces, cuando vamos a comprar un producto, cualquiera que sea, el que va a comprar el pobre y el que va a comprar el rico, lo compran al mismo precio. El viejo y el joven por igual. ¿Tú sabes cuál es la tasa fiscal promedio que tiene los ricos de este país? Alrededor de un 13.5 a un 14. Y la media en América Latina anda entre 22 y 24. Y justifican entonces, bueno, pero nosotros pagamos la luz más cara. Bueno, la luz es igual, tiene el mismo precio en cualquier parte del mundo para justificar eso. Pero hay otras cosas. El Estado tiene que intervenir en la parte de la mano de obra, en lo relacionado al pago. Nosotros tenemos los trabajadores más baratos del mundo. La mano de obra. La mano de obra más, que se le paga Más mucho más deprimida. barata. Sí. Y los ricos de este país, los comerciantes de este país, los industriales de este país no entienden que a mayor cantidad de recursos que tiene el trabajador, mayor cantidad de compra. Mira que hoy en día se está hablando de que las guerras ya no son para destruir a toda la humanidad, a no ser que se vuelvan locos, porque el poder vuelve loco a todo el mundo. Sí. Hasta aquí chiquiticos se ponen locos con un poder. Sí. Un podercito hasta de alcalde de campo, antes Sí. se cree que es grande. Sí. Y el poder pone... No se sabe poner un traje, se vuelve loco. Inhibe a la gente. Entonces, te quiero decir eso porque hoy en día dice, ¿y si acabamos la población, quién va a comprar? Por eso la guerra está más focalizada a la parte militar, a donde está... Sí, porque su mercado de consumo no lo meten en porque nada. el mercado de consumo somos la gente. Y si la gente se muere, ¿quién compra? Sí, señores, es importantísimo. Ustedes no se imaginan lo que significa para un país tener personas competentes y preparadas que aspiren a ocupar un escaño en un puesto de dirección como lo es el Congreso Nacional. En este tiempito que llevamos, que nos va a resultar muy poco para conversar con Daniel, y será invitado antes de su cierre de campaña, es nuestro compromiso traerlo de nuevo. ¿Han visto ustedes cómo se esboza todo lo que aquí debería mejorar? Yo le apuesto a usted que aquí no llegan a 2 los que aspiran al Congreso Nacional, que tengan una visión tan clara y objetiva de lo que hay que hacer aquí, como lo ha expresado Daniel
en estas palabras que hemos conversado, con propuestas excelentes y sobre todo con un nivel de coherencia. Señores, fijémonos a quién vamos a llevar al Congreso, señores, por favor. Esto no es asunto de simpatía. Estamos llevando al Congreso para que decidan por nosotros personas que no tienen ni la preparación ni la competencia, pero mucho menos tienen el compromiso, que al momento de llegar lo que van es a beneficiarse. Esta sociedad demanda de congresistas que verdaderamente respondan a enderezar nuestro país por el derrotero que lleva. Los préstamos que se han cogido históricamente, lo único que han hecho es hipotecar el país. Usted sienta un congresista X y usted se pone a escucharlo y al segundo está hablando de finanzas. Y desde que llega al Congreso, lo primero que se aventura es una franquicia de una banca. ¿Verdad? Claro. Una gallera, centros de diversión. Eso es lo que procuran, porque es su actividad económica lo que mueven. Aquí se ha hablado de agricultura, se ha hablado de educación, y le ha hablado de educación un maestro de maestros como lo ha sido Daniel. Los que les conocemos sabemos. Por eso, insisto, pongámosle atención. Tenemos la oportunidad que si usted tiene, por ejemplo, una simpatía por un senador X, usted puede marcar un diputado de otro partido sin ningún tipo de problema. Sí, claro que sí. Vamos a votar por conciencia y vamos a llevar nuestros mejores hombres. Yo doy fe y testimonio de la vida de Daniel, ha sido consagrada todo el tiempo a la educación. Y no ha sido un inversionista o un gerente de la educación, ha sido un obrero de la educación que ha sabido sembrar. Y sé que tiene el compromiso que de llegar ahí las cosas pueden resultar diferentes. Minuto final, hermano. Mira, hay otra parte de la función del legislador, que es la parte de la representación y la parte de la fiscalización. Sí. Y yo no quiero caer solamente en lo que tiene que ver con la crítica a lo que está, pero sí yo siempre me hago la pregunta, los legisladores de la provincia de Duarte, en su política que le toca de representación, saben, o de fiscalización, saben cuál es la parte del presupuesto del país que ellos aprobaron destinado a las obras para este 2024 de la provincia de Duarte. Me gustaría que en algún momento ellos puedan... Entre lo que recibimos y lo que aportamos también, que Sí, esa es otra. Pero nosotros tenemos dos obras que ya van como para 6 años. La circunvalación y el hospital. Para mencionarte dos, que pienso que son las dos obras cumbre, que hace 6 años que se iniciaron y no concluyen. Y parece que no van a concluir muy rápido. Se va a ir el 24 y no sé qué más se va a ir. Pero esas obras están dentro del presupuesto. Y un diputado que aprobó una ley tiene que saber entonces la dimensión y la aplicación de la misma. Un diputado, si cumpliera con su función social, en vez de ser el dirigente popular que tiene que hacer el piquete, la protesta, para que se termine la obra, debiera ser el diputado y decir, aquí se está violando la ley fiscal del 2024, porque se aprobó que esa obra se iba a terminar y no se terminó. Y decirle al pueblo entonces, ¿dónde fue a parar la cantidad de recursos que se determinó para esa parte? Entonces, en la representación, un legislador, ¿cuándo representa a su votante? Cuando actúa en consonancia con lo que se aprueba y se aplica. Ahí que tiene que estar la representación. No es en el barrilito, en coger el barrilito para dar cositas. No es en llevar funditas. Y mira que tú y yo creo que venimos de una formación humanista en la que la solidaridad está en primer orden. Pero la solidaridad no es el negocio de la pobreza. No es negocio. Yo citaba en un momento que hay gente que regalan la fundita y gastan más en publicidad por el regalo de la fundita que lo que cuesta la fundita como tal. Yo he dicho que la lucha contra la pobreza no ha sacado un solo pobre de la pobreza, pero ha hecho muchos millonarios. Muchos millonarios, Sí. muchos millonarios. Daniel, gracias de nuevo por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Nos comprometemos, si Dios así lo permite, organizar un panel un domingo
¿verdad? Perfecto. Y te vamos a avisar con tiempo. Vamos a ver qué otros legisladores que reúnan condiciones podemos buscar para hacer un análisis. Y si Dios así lo permite, estaremos de vuelta por aquí antes del cierre del proceso. Yo espero que sea así. Simplemente el miércoles antes de las elecciones, es decir, el miércoles 16 viene cayendo por ahí, ¿verdad? Creo que ya O para 15. esa fecha, no sé si la No, ley lo hasta prevé. el jueves, hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves. Es decir, que no, pero muy hasta bien. el miércoles, de martes a miércoles, Sí. usted estará aquí. Si No, Dios no, así lo permite. y reiterarte, yo sé lo que cuesta uno venir aquí. Reiterarte el agradecimiento por la invitación y estaremos siempre a disposición. El agradecido soy yo. Porque- Encontrar personas que vengan a aportar No, aquí pero como usted lo con ha el hecho. perdón del tiempo debo decirte lo siguiente, ya yo voy ganando, porque ya me están permitiendo decir lo que creo y por lo que me debo. Y eso ya de hecho es una ganancia. Pero ya esto me está permitiendo otra ganancia, que fue la que hemos perdido los que somos de izquierda, que hemos perdido el contacto con la gente. Nos hemos quedado más en cositas. Y ahora cuando me ha tocado tener que volver de nuevo a casa que yo visitaba antes y que me la están abriendo con tanta alegría y con tanta... Me estoy sintiendo demasiado bien, entonces yo estoy ganando ya. Exactamente. Hermano, gracias del alma y me Gracias saluda a a su ti. familia, que Muy usted bien, sabe el muy aprecio que bien. le guardamos. Un abrazo a su madre.